Bueno, vamos con noticias del mundo. Nos acompaña el editor del área internacional, Carlos Greitz. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se acuerdan que ayer les mostrábamos las visitas de los turistas a la Acrópolis en Grecia en medio de esta ola de calor? Así es. Bueno, hubo que tomar medidas porque finalmente es tan alta la temperatura en estas jornadas que finalmente decidieron cerrar la Acrópolis para la visita de los turistas, al menos en las horas de más exposición al sol, entre las 12 del día y las 5 de la tarde. Colocaron un tramo horario ahí en el que no pueden acceder a esas zonas. Claro, porque además lo que ocurre en la Acrópolis es que se hacen largas filas y no hay sombra. Tienen que esperar ahí mucho rato, claro. Exacto. Ese es el peligro para los turistas. Pero este está extendido a toda Europa. En Italia la han bautizado a esta ola de calor como Cerberus, que es el nombre del monstruo de 3 cabezas que aparece en el infierno de Dante. Entonces tiene una suerte de razón mitológica esta denominación de la ola de calor. Recién estábamos conversando con Daniel Tirs, que está en Madrid. Sí. Decía que eran más o menos las 7:30 de la tarde y habían 36 grados. Claro. 36. Que es una temperatura que generalmente cuando hay mucho calor en Santiago se registran esas temperaturas en años récord, digamos. Claro. Y que daba es un ejemplo de lo que comentábamos ayer, de que tampoco baja mucho la temperatura a medida que va llegando la noche. Las noches son bien insoportables, además, claro. Bueno, pero esos 36 de España se traducen ya casi en 40 en algunos lugares. Y en Italia están a punto de batir un récord histórico, han dicho, porque los pronósticos para la próxima semana, por ejemplo, en las islas de Sicilia y Cerdeña, ahí en el Mediterráneo, son de 48 grados. 48. Que ya sería el récord. Porque el récord actual es de 48 grados, medido en una ciudad que se llama Floridia, en Italia, hace 2 años, en agosto del 2021. Es el récord máximo en Italia de temperaturas. Oye, qué insoportable debe ser eso. Así es. Bueno, las temperaturas van a llegar por sobre los 40 grados en promedio, para que se hagan una idea, 40 grados en promedio en todos estos países, en la península itálica, en Francia, en algunos lugares del sur, también en Italia. Pero además ocurre que en la península de los Balcanes hay incendios forestales desatados ya y que han llegado a afectar a algunos poblados en Croacia. Casas quemadas, automóviles quemados, por ahora sin víctimas fatales. Pero la proyección que se hace es de un invierno, de un verano, quiero decir, muy, pero muy caluroso, debido también, dicen obviamente los meteorólogos, el propio Eduardo Sáez ha hablado del fenómeno del Niño, que está generando, claro, una incidencia en aquello. Revisemos declaraciones de los acalorados europeos que sufren esta ola Cerberus. El calor es muy intenso, hay mucha gente. Afortunadamente ninguno sufrirá problemas de salud, pero es muy intenso. El sol está muy fuerte ahora. Es un poco peligroso. El calor es duro, pero vamos a aguantar y no sé si volveremos, así que hay que aprovechar el día. Manténgase hidratado, use un sombrero y tome descansos donde pueda. Vámonos a Francia. Ayer veíamos los preparativos, hoy ya son una realidad. Estas imágenes del desfile por el 14 de julio. Un 14 de julio que Macron trató de mantener con un perfil bajo, dada la tensión que hay en ese país por las manifestaciones, lo que ha estado afectando en el último tiempo. Claro, incluso ayer se hablaba de abusos policiales. Una protesta contra los abusos policiales terminó con una represión aún más brutal contra las personas que estaban en las calles. Bueno, hubo manifestaciones, pero en el lugar mismo, allí, en los Champs-Élysées, en los Campos Elíseos, no hubo protestas, estaba todo muy bien resguardado. Macron se expuso más que nada a algunos abucheos, algunos gritos de gente que le decía que renunciara, no mucho más que eso, pero estaba todo bastante controlado por la policía. Ahí están los aviones que ayer veíamos en la preparación, ahora sí surcando los cielos de manera oficial. 68 aviones, incluidos aparatos de los ejércitos indios, británico y belga. India fue el invitado especial, ya lo habíamos dicho ayer, estaba ahí justamente Narendra Modi en el palco oficial. 240 soldados indios, 5.000 tropas francesas y de la Guardia Republicana. Tenía que hablar hoy. Con motivo del 14 de julio, es habitual que haga un discurso televisado. No lo va a hacer. ¿No lo va a hacer? No va a cumplir con esa tradición. ¿Y qué explicación ha entregado al respecto? No, ha dicho que va a posponer su discurso algunos días más, dado el clima todavía muy álgido en París. Claro, tendrá que proteger también su imagen en una Francia muy, pero muy convulsionada por estos días. Quedémonos en Francia.
para esta historia que les habíamos contado a comienzos de esta semana. Este niño, Sí. Emile, que sigue desaparecido en los Alpes franceses. Habían hecho una búsqueda a gran escala. Habían cerrado el pueblo. Sí. Completo. Estaba jugando en la casa de sus abuelos. Exacto, estaba como en el patio de la casa de los abuelos, ¿no? Claro. Y de repente lo dejan de ver. Sí. Ahora, se sabe un nuevo detalle que la familia no había contado. Y es que no solo estaba con sus abuelos en el momento en que desaparece. También estaba parte de su familia. Habían por lo menos 10 personas en la casa cuando desaparece. Se torna entonces un poco más confuso. Las hipótesis comienzan a ampliarse. ¿Y por qué no habían entregado ese dato? No se sabe. La policía no ha dicho el por qué las personas no lo habían entregado oportunamente, o al menos no se sabía de manera pública. Es probable que lo pudieran haber hecho la policía, pero no ha respondido esa situación en este instante la fuerza policial en Francia, en los Alpes, que además, como ya se cumple casi una semana de la búsqueda, han decidido reducir esta búsqueda a gran escala y la van a hacer en lugares más acotados. Pero las esperanzas se van agotando en la medida en que, ya decíamos el otro día, las temperaturas son muy altas y por lo tanto que un niño esté solo, expuesto al sol durante largas horas, lo hace una potencial víctima de estos golpes de calor. Por ahora no se excluye ninguna hipótesis, ni que el niño se fuera solo o incluso un posible secuestro, pero por ahora no hay indicios de un delito, en este caso por parte de la policía. Todo muy, pero muy intrincado. Bien, ya esta semana comenzó el juicio por la muerte de 22 personas en una erupción volcánica en la isla neozelandesa de White Island. Se acusa a los dueños de la isla y a 3 empresas turísticas de incumplir las normas de seguridad y no entregar información suficiente sobre los riesgos. Así de repentina y rápida fue la erupción volcánica que en 2019 sacudió a la isla de White Island en Nueva Zelanda, tal como reveló este nuevo registro. Pero no todos alcanzaron a escapar. 22 personas perdieron la vida en una tragedia que muchos creen podría haberse evitado si se hubiera entregado más información. Por eso esta semana empezó el juicio contra los 3 hermanos dueños de la isla, su empresa de turismo y 2 operadores turísticos, todos ellos acusados de infracciones a la seguridad. Quería tomar su mano porque estaba segura que íbamos a morir. Y si íbamos a morir, quería estar cerca de él. Para Matt y Lauren Lurie, la excursión al volcán debió haber sido parte de lo que creían sería una luna de miel de ensueño, pero terminó convirtiéndose en pesadilla. En cuanto el volcán entró en erupción, escaparon junto a otros turistas en una evacuación que describieron como caótica y se refugiaron bajo las rocas. Él terminó con el 53% de su cuerpo quemado. ¿Tenía alguna idea del riesgo de visitar el volcán? No, absolutamente no. Ni en mis sueños más locos podría haber ido a esa isla si supiera que habría una erupción nivel 3. Para la turista Annie Lu, no hubo parte de su cuerpo que no resultara quemada por la erupción. Durante 3 años siguió necesitando cirugías. Se queja de la falta de información para los visitantes y dice que en ningún momento se advirtió que la última erupción en 2016 había sido repentina, aun cuando el nivel de alerta era moderado. No hubo nada, solo nos dijeron que era alerta nivel 2. Fue horrible para nosotros porque nunca nos dijeron cuál era el máximo, solo dijeron que ese día era nivel 2. Los dueños de la isla y sus operadores turísticos se declararon inocentes de todos los cargos. La fiscalía los acusa de privilegiar las ganancias económicas por sobre la seguridad de sus clientes. Se espera que declaren más testigos en un juicio que durará 16 semanas. Por la catástrofe que afectó al volcán más activo y el único de propiedad privada en Nueva Zelanda.